¿Cómo están, estimados? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a aprender máximos y mínimos en funciones multivariantes. ¿Cómo reconocemos puntos máximos y mínimos? Imaginemos que tenemos una función de una sola variable. Este puntito es el máximo relativo y este es el mínimo relativo. Entonces, ¿cómo hallamos máximos y mínimos en funciones multivariantes? Primero, derivamos las funciones respecto a las variables y las igualamos a 0 para hallar los puntos críticos. Derivamos la función respecto a x, igualamos a 0. Derivamos la función respecto a y, igualamos a 0. Segundo paso, hallamos delta. ¿Qué es delta? No es más que la segunda derivada respecto a x por la segunda derivada respecto a y menos la derivada mixta de x y de y. Tercer paso, verificamos si delta es mayor a 0, es menor a 0 o es igual a 0. Si es mayor a 0, existe un máximo o existe un mínimo. Si es menor a 0, no hay máximo ni mínimo, hay un punto silla. Si es igual a 0, la prueba falla y la función debe analizarse cerca del punto crítico. Resumiendo un poco estas reglas que tenemos, la condición necesaria para que exista un punto crítico es derivar de manera parcial la función e igualar a 0. Determinamos los máximos o mínimos locales a partir de esta regla. La segunda derivada respecto a x por la segunda derivada respecto a y menos la derivada mixta respecto a x y respecto a y. Si es mayor a 0, hay un máximo o hay un mínimo. Si es menor a 0, hay un punto silla. Y si es igual a 0, la prueba falla y la función debe investigarse cerca del punto crítico. Ejemplo, hallar los máximos o mínimos de la siguiente función. El primer paso es hallar las derivadas parciales e igualarlas a 0. La derivada parcial de la función respecto a x va a ser igual a 2x más y menos 3. Igualamos esto a 0. La derivada parcial de la función respecto a y va a ser igual a x más 2y. Igualamos también eso a 0. La verificación de esto van a hacerlo ustedes, por favor. Entonces, ordenando un poco, se forma un sistema de ecuaciones. Si el menos 3 lo paso al otro lado, me va a quedar 2x más y igual a 3, ecuación 1, x más 2y igual a 0, ecuación 2. Resuelvo ese pequeño sistema de ecuaciones y encuentro que el valor de x es 2 y el valor de y es menos 1. La demostración queda a cargo del lector, o sea, ustedes. Verifiquen este resultado resolviendo ese sistema de ecuaciones por cualquier método. Cuando x vale 2 y y menos 1, tenemos un punto crítico. Hay que tomar muy en cuenta esto. Hallamos delta. Para esto voy a hacerlo por partes. Voy a hallar la segunda derivada de la función respecto a x. Es decir, como ya derivé una vez la función respecto a x, voy a derivar esta función respecto a x nuevamente. Derivando respecto a x, esto me va a dar igual a 2. Hallo la segunda derivada respecto a y. Ya derivé por primera vez respecto a y. Tengo esta expresión. Voy a derivarla nuevamente respecto a y. Y eso me va a dar como resultado 2 también. Es una casualidad que ambos resultados sean 2. Muy bien, no siempre va a pasar eso. Hallo la derivada mixta. La segunda derivada, primero respecto a x y luego respecto a y. Entonces, como ya he derivado respecto a x, la expresión es esta, 2x más y menos 3. Debo derivar ahora esta expresión respecto a y. La derivada mixta me dice, primero deriva respecto a x y después deriva respecto a y. Este resultado va a ser igual a 1. Recordando un poquito, el punto crítico que he hallado está en x igual a 2, y igual a menos 1. Los elementos de delta también ya los he hallado, la segunda derivada respecto a x, respecto a y la derivada mixta. Siguiente paso, verificamos lo siguiente. Delta es la multiplicación de estas expresiones. Delta va a ser igual a la segunda derivada respecto a x es 2, por la segunda derivada respecto a y es 2, menos la derivada parcial mixta es 1.
me da como resultado x igual a 3. Como x es igual a 3 y 3 es mayor a 0, delta es mayor a 0. Por tanto, ¿será máximo o mínimo? Como delta es mayor a 0, eso me dice que existe un máximo o mínimo. Voy a verificar a partir de esta pequeña regla. Como la segunda derivada respecto a x es mayor a 0, es 2, y la segunda derivada respecto a y es mayor a 0, también es 2, existe un punto mínimo. ¿Dónde? Cuando x vale 2 y y vale menos 1. Pero, ¿cuánto valdrá la función evaluada en ese punto? Sencillo, simplemente reemplazo. En lugar de x2 y en lugar de y, menos 1. La función evaluada en 2, menos 1 es igual a menos 1. Voy a llamarle a este puntito el punto A. Este punto es el punto mínimo. Vamos a verificar lo que encontramos a partir de GeoGebra. En la aplicación graficamos la función, que es x cuadrado más xy más y cuadrado menos 3x más 2. Al graficar me fijo que es un paraboloide. Vamos a identificar también el punto A, que es el punto mínimo en teoría, el cual es 2, menos 1, menos 1. Al ubicar este punto en la gráfica, me fijo que es el valor mínimo. El punto azul es el valor mínimo de esta función.